Muy buenas. Temas de hoy. Presentación de la temporada 2024 del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe el sábado. Concentración de clásicos en Canfranc el domingo pasado. Presentación de Autoterreno Sport 2024 y Aragón Racing busca un nuevo aposento. Vamos a ello. Hola de nuevo, un jueves más y van 68. El pasado sábado en Alcañiz se realizó la presentación de la temporada 2024 del histórico club alcañizano. Presentes algunos de los 44 deportistas de las diferentes categorías y con autoridades municipales, comarcales y autonómicas, así como de su sponsor Caja Rural de Teruel. Estuvo también presente el recién proclamado campeón de Aragón de slalom David Tesán. El club arrancará la temporada el 14 de abril con su segundo slalom Ciudad de Alcañiz. En mayo, el esperado 18º Rally del Bajo Aragón. Tramo de tierra en Albalate en junio. Y terminarán en noviembre con el autocross de Agua Viva, que sigue siendo fiel a su cita. Y el domingo estuvimos en una singular población, en Canfranc Estación, en un día soleado y algo ventoso. Pudimos disfrutar de los casi 40 coches clásicos que presentó la Jacetania Classic Car, con la asistencia asimismo de coches del Club de Vehículos Históricos de Huesca. El ayuntamiento de la localidad los recibió ofreciéndoles una interesante charla sobre la historia de la Estación Internacional de Canfranc. Nos ha pillado el toro y no podemos ver el reportaje hoy, pero el próximo jueves lo podréis ver en la web, en las redes habituales y en nuestro canal de YouTube. Ya está preparando la escudería Autoterreno Sport su fiesta de presentación 2024. Os iremos avisando con tiempo, para que no os la perdáis, valdrá la pena. Y para terminar, algo sin coches, pero nuestro. Aragón Racing busca nueva ubicación, Huesca o alrededores, 2 habitaciones en alquiler, bueno, bonito y no muy caro. Si sabéis de algo, porfa, avisar por los canales que conocéis. Bueno, y por ahora, y ante la ausencia de carreras, es lo que os podemos contar, mientras preparamos alguna sorpresa. Un abrazo.